Dios les bendiga, buenas noches. Vamos a seguir con nuestro estudio de soteriología. ¿Mm? Habíamos quedado la vez anterior aquí en la página 14 y vamos a comenzar el punto 7 del orden de la salvación, ¿sí? Vamos a aprender un poco respecto a cómo es que se produce la salvación, cuáles son los pasos, la manera en que Dios obra para llegar a esa conversión, ¿sí? Dice aquí el texto que la salvación se compone de una serie de hechos que obedecen a un cierto orden lógico. Y va a tomar como base Romanos 8:30 para hablar de este tema. Dice que es una ayuda importante para determinar este orden. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice, una de las preguntas por determinar es la vieja pregunta, ¿qué es primero, la justificación o la fe? Tenemos la inclinación de responder a esta pregunta desde nuestro punto de vista humano, afirmando la preferencia de la fe sobre la justificación y apoyándonos en versículos que enseñan la justificación por medio de la fe. Otro problema es decidir si la regeneración depende de la fe o viceversa. En Juan 6, 44 y 55, es decir, Juan 6, 44 y 55 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nos enseña estos versículos claramente que el hombre viejo no puede ejercer fe. También nos podemos preguntar, ¿cuál es la relación entre llamamiento y regeneración? Estudiando las Escrituras llegamos a la conclusión que el llamamiento precede a la regeneración, porque es presentado en la Biblia como el hecho que nos lleva de las tinieblas a la luz, cosa que no se dice de la regeneración. Es obvio porque cuando somos salvos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos sella con las arras del Espíritu, con el Espíritu Santo, y en ese momento el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida y empieza la regeneración. O sea que el creer, la fe, es primero para recibir el don del Espíritu y luego la transformación, la regeneración del hombre es un proceso que se cumple a través del Espíritu Santo, o sea que es necesario primeramente tener. Bueno, dice, también nos podemos preguntar cuál es la relación entre llamamiento y regeneración. Estudiando las Escrituras llegamos a la conclusión que el llamamiento precede a la regeneración. Bueno, eso ya lo habíamos leído antes. Entonces, somos llevados de las tinieblas a la luz, bautizados con el Espíritu Santo, y luego comienza la regeneración. Tomando Romanos 8:30 como base y resumiendo otras afirmaciones de la Biblia, podemos decir, el arrepentimiento, la fe y la conversión son trillizos que hablan del mismo hecho. La adopción ocurre después de la justificación y la santificación es un proceso que comienza visiblemente después de la adopción, pero que tiene sus raíces en la regeneración y su base en la justificación. El poder que la santificación requiere viene de la unión con Cristo, que es consecuencia de la adopción como hijo suyo. La perseverancia va junto con la santificación. Todo esto nos lleva al orden siguiente, ¿sí? Tienen lápiz y papel. Primero, bueno, dice el decreto de Dios, la presciencia de Dios, o sea, la elección, la predestinación, el llamamiento, la regeneración, fe, arrepentimiento, conversión, justificación, adopción, perseverancia, santificación y glorificación. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a pasar al punto 8. El llamamiento efectivo y la gracia irresistible. Aunque estrictamente hablando se trata de dos conceptos diferentes, les tratamos aquí en el mismo párrafo.
puesto que se trata de las dos cosas de las dos caras de la misma moneda. Sin embargo, la gracia irresistible es la base del llamamiento efectivo y procede, por lo tanto, en el orden lógico. En cuanto a la manera y la causa de llegar a conocer a Cristo, en las diferentes escuelas teológicas existen diferentes enseñanzas. ¿Sí? Primera enseñanza es el pelagianismo. Quise venir a Dios o quería venir a Dios y lo conseguí. ¿Sí? El semi-pelagianismo, basado en las doctrinas de Arminio en este caso, dice, quería venir y Dios me atrajo, Dios me ayudó. Los luteranos dicen, Dios me llevó y no me resistí. El calvinismo dice, Dios me llevó y ya, fue solo decisión de Dios. La doctrina bíblica es que Dios obra para que nosotros creyésemos. Miren, al final de este estudio, ya estuve buscando material y armando un poquito. Cuando terminemos con la soteriología, vamos a agregar un capítulo adicional que va a ser estudiar los principios calvinistas y arminianistas, porque enseña muy bien, o sea, tenemos que ver muy bien el estudio que en casi todas las iglesias han tomado cosas de uno y de otro. No hay ninguno que sea totalmente calviniano, ni ninguno que sea totalmente arminiano, sino que toman cosas de uno y de otro. Y como yo siempre dije cuando he estudiado esas doctrinas, ¿no es cierto?, es que la verdad es una isla que está en el medio del río y que la Biblia no la termina de aclarar al 100. Dios se guarda su parte, por decirlo así, de misterio. Hay algunos que, bueno, dicen que Dios le ha revelado que es de tal o cual manera, pero vamos a estudiar entonces un poquito los principios de uno y de otra doctrina, y van a ver cómo en todas las iglesias siempre hay un mix de ambas. Bueno, entonces, ahora va a hablar de el autor del llamamiento, Dice que el autor es Dios. Primera de Corintios 1:9, dice. No 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Ya, por la fidelidad de Dios, somos llamados. Segunda Timoteo 1:8-9. Segunda Timoteo 1:8-9 dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí dice, el llamamiento es una obra solamente de Dios. El llamamiento es un acto soberano, no depende de ninguna obra previa del hombre. Dios el Padre. Romanos 8:30. Dios llama. En esto se le distingue del Hijo. Y lo que leímos antes de primera, a ver, vamos a buscar primera de Corintios 1:9, el que leímos antes, que dice que fiel es Dios. O sea, nos dice aquí que la fidelidad de Dios es la que hace el llamamiento a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, en esto se distingue del Hijo. Y Dios Padre es el que llama. Punto B, la naturaleza. El llamamiento de Dios tiene más que ver con una citación, en el caso de un tribunal, por ejemplo, que con una invitación. El llamamiento es efectivo, lo cual implica que efectúa nuestro traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. El llamamiento de Dios es la base de nuestra responsabilidad humana. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cabe recordar que el hombre en su estado no regenerado tiene la libertad de hacer el mal, pero no el bien.
no disponemos de un libre albedrío para hacer el bien. Solamente las personas elegidas son los objetos del llamamiento efectivo. Se dan cuenta que toda esta presentación que hace aquí el autor es pura y exclusivamente un principio calvinista, totalmente calvinista. Por eso luego vamos a estudiar las diferencias en esas doctrinas, ¿no? Para que cada uno por su propia cuenta pueda analizar, entender y tener su propia revelación. Fíjense que el principio calvinista justamente es el más extremo. Es el que se atreve a decir, como ya hemos leído en este estudio, que Dios solo murió por los escogidos. No pagó el precio de los pecados de los no escogidos. Y aquí también está hablando de que el llamamiento es solo de Dios y elimina toda obra humana, o sea, deja de llamar al llamamiento una obra divina humana donde somos nosotros los enviados a predicarle, ¿cierto? Y es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero Dios ha hecho participar de la obra de la salvación al hombre por medio de enviarnos a predicar, a llevar la palabra, las buenas nuevas. Aquí, bueno, obviamente elimina esa parte humana de la predicación y Dios es el que hace todo. Entonces, o sea, el llamamiento efectivo viene únicamente de Dios. Y además lo dice de que viene de Dios, no del Hijo, no de Jesús. Hechos 16:14. Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Bueno, justamente este versículo habla de una obra divina humana, porque si bien la mujer dejó que el Señor abriera su corazón, ¿qué estaba oyendo? Estaba oyendo la predicación de Pablo. O sea, había aquí no solo una obra de Dios, también estaba Pablo haciendo su trabajo de evangelista, estaba predicando. Dice que quedó atenta a lo que Pablo decía. O sea, el Señor abrió su corazón para que la palabra que Pablo estaba llevando le entrara en su corazón. Por eso le digo, hay cosas de ambos lados. Juan 15:21. Juan 15:21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocieron al que me ha enviado. ¿Estoy leyendo bien? Sí, Juan 15:21. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Amén. Juan 6:44 ahora, más arriba, 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. A ver, ahora dice acá abajo, la enseñanza del libre albedrío convierte el hombre en la causa de su salvación. Es eficaz este llamamiento porque quita la depravación de nuestra voluntad, también afectada por el pecado. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, porque nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos, ambos por el Señor, de quien nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, por el espíritu de la fe y de la verdad. Y primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, aquí usa un término que yo siempre resalto, ¿no es cierto? Que es elegidos según la presciencia, un conocimiento previo de Dios, de quienes sí van a aceptar y quienes no van a aceptar al Señor.
Y aquí dice, nos enseña que la santificación precede a la salvación. ¿Mm? Es un acto simultáneo, santificación y salvación, porque somos santos porque llevamos al Espíritu Santo, no porque hayamos hecho algo para ser santos. Y somos justificados, en ese momento somos hechos justos delante del Señor. ¿Mm? Y en ese momento también se produce la salvación. Aquí la pone en un orden de que primero recibimos el Espíritu Santo y luego somos salvos. Y esto sí, si bien es controversial, se puede ver de muchas maneras, ¿no es cierto? Que uno es primero e inmediatamente el otro, o los dos son simultáneos, no cambia realmente el fin de la obra de Dios, pero aquí, bueno, lo están separando en ese orden, ¿no? El modelo, ¿no? El punto C dice el modelo. Punto 1, propósito determinado. Dios desde la eternidad fija el tiempo y las circunstancias. Amén. Eterno. Dios había pensado en nosotros desde la eternidad. Eso es cierto, nos conoció delante de la fundación del mundo. En Cristo, nuestro llamamiento nunca es aparte de Cristo. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:9, creo que lo leímos recién, ¿no? Que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Mm? Punto D, la prioridad. ¿Mm? Dice, por el llamamiento somos realmente unidos a Cristo. Muy bien, el llamamiento nuestro está de acuerdo con su propósito eterno. Lo que yo entiendo de mis estudios es que en base a la presencia de Dios desde el principio de los tiempos, yo me imagino a Dios, dice la palabra que Él nos hizo en los Salmos, con sus manos fui hecho en el vientre de mi madre, dice David. Eh, con sus manos Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre, y en ese momento de hacernos, Él ya sabe si vamos a aceptar o no al Señor, porque Él todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, de ahí en más, Él fija en algún momento cuándo alguien va a ser enviado a predicarle, cuándo viene el llamamiento, ¿no? Yo entiendo el llamamiento como que Dios envía a alguien a hablarle de él. Y muchas veces recibimos palabra antes de tiempo. A mí personalmente me ha pasado, ¿no? Me hablaron de Dios años antes de conocerle. Y yo en ese momento, pues, no me interesaba, era joven. Cuando uno es joven se cree que nada necesita y que todo lo puede. Sin Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Y recién yo podría decir que a mi tercer llamamiento recién empecé a abrir mi corazón, empecé a acercarme a Dios. Como quien decía, la tercera es la vencida. Pero de alguna manera yo sé que Dios envía a la gente que viene a predicarme, de la misma manera que a nosotros también nos envía a hablarle a alguien en particular o en algún momento de nuestra vida a Dios. Y yo he visto en el tema de predicación que hay varios tipos de personas. O sea, hay aquellos que escuchan, pero no caen, no se prenden, como que no les interesa el tema, pero tampoco lo descartan. O sea, no se oponen totalmente a la presencia de Dios, a lo que Dios quiere hacer en su vida, sino simplemente es una especie de, no es mi momento, ahora no quiero saber. Hay otro grupo que directamente lo rechazan categóricamente, no me interesa, no quiero saber nada de Dios en mi vida y ya. Y hay un tercer grupo que hasta se mofan, se burlan y niegan la obra de Dios en su vida. Yo he entendido por mis estudios también que esa es una forma de la blasfemia del Espíritu Santo, porque niegan rotundamente la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Están contristando al Espíritu Santo y están blasfemando contra él, ¿no? Porque están negando su obra.
Entonces, ¿cómo diferenciar en estos grupos de gente a los cuales uno le pregunta, les predica? Posiblemente en algunos no sea su momento, Dios luego enviará a alguien más, como pasó en mi caso particular. A otros tal vez Dios directamente los descarte, y otros que, bueno, se aparte de ellos porque hasta blasfeman contra él. Así que sí, yo he visto eso mucho, ¿no? De que hay varias vueltas para algunas personas, y Dios, yo sé que sabe cuándo, si la primera, la segunda, la tercera, o cuándo el corazón de esa persona se va a abrir. Y a pesar de que hay muchos que él sabe que no se va a abrir su corazón, manda de todas maneras a llevarle su palabra. Yo siempre les enseño a los hermanos, cuando uno le habla a alguien de Dios, lo está poniendo bajo juicio. Porque no es uno, es el Espíritu Santo, que le está llamando. Y si no quiere aceptar en ese momento la salvación, bueno, Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de ese hombre y posiblemente le vuelva a llamar. Pero aquellos que lo niegan categóricamente o que todo lo contrario blasfeman contra él, no creo que haya, ¿no?, que vuelva a mandarles un llamamiento, o sea, ya se negaron a su llamamiento. Así que Dios dice que, aquí dice que Dios tiene que atraer a la persona. También he visto mucho en el camino que Dios genera condiciones y consecuencias en las vidas de algunas personas para que finalmente tengan que volver su rostro hacia Él, ¿no? O sea, aprieta por ahí unas tuercas o deja que el diablo actúe sobre esas vidas para generar una necesidad y que esta persona entienda que esa necesidad solo puede ser suplida en Dios. ¿Mm? Genera necesidades que, híjole, solo Dios puede resolver. Desde enfermedades, necesidades económicas, problemas familiares, problemas laborales, un montón de circunstancias que hacen que uno finalmente caiga de rodillas y le tenga que decir, Dios mío, ayúdame porque yo ya no puedo, yo esto no lo puedo resolver. ¿Mm? Amén. Entonces, dice, punto F, algunos aspectos prácticos. Los resultados del evangelismo no dependen de los esfuerzos y métodos humanos, sino exclusivamente de la obra del Espíritu Santo. En esto no me cabe ninguna duda. Todo obra de evangelismo que se arme por medio de esfuerzos, y yo he visto muchísimos métodos, y métodos de aquí, métodos de allá, 30 días con propósito, 2 años para leer la Biblia, muchísimos métodos. Dios no es método, Dios es poder, ¿cierto? Entonces, no, si bien Dios comparte la obra de la salvación con el hombre para que el hombre predique, finalmente la obra la hace él. No, no hay nada que el hombre pueda hacer para que una persona abra su corazón. O sea, solo el Espíritu Santo que está mirando a la persona cuando uno le lleva la palabra de Dios es el que puede. Yo siento como que cuando uno le habla a alguien de Dios, el Espíritu Santo está ahí, atento, o sea, alerta, listo como un clavadista a saltar a la alberca, ¿sí? Como si estuviera listo así para aventarse a la alberca, esperando que esa persona abra un poquito el corazón, un poquito nada más, y ahí el Espíritu Santo le redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y lo lleva al arrepentimiento. O sea, no depende de nosotros, no es método de nada, sí, no, es pura y exclusivamente obra de Dios y de su poder. En Hechos 16, 14, 15, vemos esta verdad ilustrada de forma ejemplar. A ver, Hechos 16. Hechos 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo,
Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Mm? Amén. Entonces, aquí lo que trata de mostrar es que Dios abrió el corazón, ¿no es cierto? O sea, eh, a ver, vamos a ver un poquito el 16:14. Quiero comparar con otras versiones. Miren, hay versiones hoy que son traducciones mejores que la de Reina Valera en el español. Pero ¿por qué usamos siempre Reina Valera para estudiar? Porque como es la Biblia más antigua, tal vez que más se ha usado, es la que más material de estudios tiene. Mayor, pueden encontrar lo que sea para estudiar la Reina Valera. Y las versiones más modernas no cuentan con tanto material, ¿no? O sea, muchos diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, están orientadas a la Reina Valera. Entonces, en el 14, yo aquí voy a poner comparar en mi Sword, ¿sí? Entonces, aquí dice en otra Biblia que el Señor tocó su corazón, ¿sí? El corazón de ella, cual abrió el Señor abrió su corazón, el Señor le abrió el corazón. Aquí dicen el Señor la movió para poner toda su atención en lo que Pablo decía. Esta traducción es de Dios habla hoy, es Biblia católica, moderna, y me parece muy acertado en cuanto a las palabras originales, ¿no? Dice que el Señor la movió, como quien diría la instó, la incitó, la llevó a. ¿Mm? O sea, ese término de abrir, que el Señor le abrió su corazón, transgrede un poquito ahí la voluntad humana, ¿no? Aquí dice la movió el Señor también en esta otra traducción. En la ISB, está en inglés, lo vamos a tomar. Ujú. Mire, aquí en una en latín, la versión latina, la Vulgata, dice, Vius Domino apertuit cor intendere his quare debatur a Paulo. Está diciendo que el Señor le abrió el corazón para que entendiera lo que Pablo está diciendo, le motivó el corazón para que entendiera, le tocó el corazón para que entendiera. Aquí hay otra que dice, el Señor, la nácar colunga, dice, el Señor había abierto su corazón para entender las cosas que Pablo decía. Dice que el Señor abrió a que se interesase en las cosas que Pablo decía. O sea, ahí muestran muchas traducciones que me parecen más exactas a los originales, como que el Señor la llevó a que le prestara atención, a que entendiera lo que decía, y que no estuviera ahí con su celular entretenida, sino que estuviera escuchando atentamente lo que Pablo decía. O sea que finalmente el Señor usó también la predicación de Pablo para llegarle a esta mujer a su salvación. Bueno, aquí dice los siguientes pasos que se cumplen ahí. Dice, Pablo se encuentra con algunas mujeres que están orando. Pablo predica el Evangelio, llamamiento externo o general. Después dice que hay un llamamiento efectivo. Dios abre el corazón de Lidia, es regenerada y puede ejercer fe. A continuación es bautizada y sus obras de fe, de su conversión auténtica, se identifica con la iglesia y arriesga su vida cuidando de los apóstoles. Bueno, amén. No sé si vamos bien hasta aquí, si hay alguna pregunta. No veo preguntas al momento, así que, si me permiten, vamos a continuar.
Sigue el punto 9, la regeneración. ¿Mm? Y dice, el significado de la regeneración. La regeneración es la renovación del hombre interior, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, según la imagen de Dios. Es el traslado instantáneo de la muerte espiritual a la vida espiritual. Con la regeneración empieza a morar el Espíritu Santo en nosotros. De este modo se comunica la naturaleza de Dios al hombre por medio de la palabra. Para el hombre es imposible responder afirmativamente al llamamiento sobrenatural de Dios, aparte de nacer de nuevo antes. El pasaje clave que nos enseña esto se encuentra en Juan 3.1. Vamos a ir a Juan 3.1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Dice, y vino a Jesús de noche. Bueno, hay que leer un poco más, ¿no? O sea, porque este llamamiento de Nicodemo es muy interesante. Y finalmente Nicodemo no termina en este momento aceptando al Señor, pero finalmente es el que va a pedir el cuerpo de Jesús, ¿no? Finalmente entiende que Jesús es su Salvador. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aquí lo que está tratando de aclararle en el 6 Jesús es que no le está entendiendo, porque está pensando con la carne, y lo que nace de la carne, carne es. Es necesario nacer del Espíritu, porque entonces lo que nace del Espíritu, Espíritu es. O sea que el misterio de nacer de nuevo no lo iba a poder entender Nicodemo en el plan en que estaba, que era tratar de razonarlo, tratar de ponerlo en contexto con sus pensamientos. Dios le está diciendo, no es del hombre, no es de la carne, esto es solo del Espíritu. No te estoy hablando carnalmente, te estoy hablando espiritualmente. El nuevo nacimiento es espiritual, no es necesario entrar en el vientre de la madre de nuevo para volver a nacer, es un nacimiento espiritual. Es una de las grandes cosas que no entendían en esa época los judíos, ¿no? Que estaban muertos espiritualmente y necesitaban nacer espiritualmente, ¿sí? Es un segundo nacimiento. Cuando salimos del vientre de la mamá, nacimos carnalmente, nacimos a la vida del cuerpo, pero al recibir a Dios, nacemos espiritualmente, recibimos el Espíritu Santo. Y después le termina diciendo en el 3.8, esta frase es muy buena porque le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le está diciendo, no puedes saber las cosas de Dios, no puedes oír el viento, pero no lo puedes entender. Así son las cosas de Dios. Solo se puede entender el viento del Espíritu si tienes al Espíritu Santo, si vuelves a nacer. Y le pregunta a Nicodemo después, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo creéis si nos dijera cosas espirituales o cosas celestiales? Amén. Bueno, aquí habla del versículo 5, donde dice que nos enseña que tenemos que nacer de nuevo de agua y espíritu. El agua es símbolo de purificación antes de entrar al reino de Dios.
En todo eso dependemos completamente del Espíritu Santo. A nadie se le pregunta si le gusta nacer o no. El Espíritu Santo hace su obra donde quiere. Nosotros somos pasivos en la regeneración. Amén. A ver si hay alguna pregunta por ahí. Todavía no. Nada, seguimos. Dice, la naturaleza de la regeneración. La necesidad primero de la regeneración. Perdón. Y habla de la condición del hombre. Sabemos cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos llamase y nos salvase, ¿no? ¿Somos conscientes realmente de cuál era nuestra condición? Dice en Job 15, del 14 al 16, dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño en medio de ellos. Todos sus días se limpió atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Bueno, ya me entusiasmé y seguí con la lectura, ¿no es cierto? Porque solo quería leer el 14, del 14 al 16, donde habla de que el hombre es vil, ¿m? Y que solo vive en iniquidad. Dice, nos muestra el pecado del hombre. Efesios 2.1. Yo siempre digo, ¿cuál es la frase más común y más usada por la gente que no conoce a Dios? Para justificar sus actos, su manera de vivir es, si todos lo hacen, todos lo hacen. Yo no he podido escuchar a un hijo de Dios arrepentido realmente que utilice esa frase, que se justifique de esa manera, porque el Hijo de Dios nacido de nuevo sabe en su conciencia, en su corazón, que va a ser juzgado por sus propios actos, no por los de los demás. Y que hagan lo que hagan los demás, a mí no me justifica ni me da valor o razón para actuar de tal o cual manera. Efesios 2.1, que lo leímos, no lo hemos leído, así vamos a ir a Efesios 2.1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces dice, por lo tanto el hombre necesita tener, yo diría más bien necesita recibir la vida espiritual. Si no hay vida espiritual, no se puede entrar al reino de Dios. Entonces, el punto 2 dice, el carácter de la santidad de Dios. Nuestros pecados nos separan de nuestro Dios. También el cielo es un lugar de santidad total. Apocalipsis 21-27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces dicen, nuestros pecados nos separan de nuestro Dios. También el cielo es un lugar de santidad total. Si queremos llegar allí, tenemos que cambiar antes. Punto C, la naturaleza de la regeneración. La regeneración es una obra creativa de Dios en la cual el hombre es totalmente pasivo. La regeneración no se puede experimentar con los sentidos. No experimentamos ningún tipo de cambio. Nos damos cuenta del cambio después. Solamente podemos describir sus efectos. Miren, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Porque en muchas iglesias hay las doctrinas de que las sensaciones, que se tiene que sentir la presencia de Dios. Yo he tenido que ministrar o hablarles de Dios a algunas personas con muchos años en el Evangelio, que se acercan a uno y le dicen, yo quiero vivir, quiero sentir mi salvación. Y bueno, la salvación no se siente.
El día que el Señor entra en nuestro corazón, que su Santo Espíritu en nuestro corazón, no hay fuegos artificiales de uso de colores o nada. ¿Y por qué pasa eso? Siempre doy esta explicación. Es lo mismo que un cilindro de gas, por ejemplo, ¿no? Un cilindro de gas fue construido específicamente para contener gas y una cierta cantidad de gas. Entonces, si yo veo un cilindro de gas vacío o un cilindro de gas lleno, son iguales, no hay diferencia, porque al cilindro vacío lo lleno de gas fue construido, hecho específicamente para eso, no le pasa nada porque yo le ponga gas, no se hincha, no revienta, no pasa nada. Si fuera algo animado el cilindro de gas, no sentiría nada por recibir el gas, porque para eso fue creado. En el caso de nosotros, fuimos creados para que nuestro corazón sea un contenedor del Espíritu Santo, pueda recibir al Espíritu Santo. Fuimos específicamente creados para eso. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra a morar ahí, no hay ningún cambio, o sea, no hay nada que sentir, no hay ninguna experiencia sobrenatural que sentir, porque fuimos creados para eso. Fuimos hechos por las manos de Dios específicamente para eso. Es totalmente natural que el corazón del hombre reciba el Espíritu Santo porque fue hecho para eso. ¿Mm? Entonces, no esperen el día que alguien recibe el Espíritu Santo que haya, bueno, fue una gran manifestación. No, es natural. ¿Sí? Es tan natural como tomar agua. Cuando tú tomas agua, ¿tienes alguna sensación especial, algún cambio? ¿Hay luz de colores, algo especial? Es natural tomar agua. El cuerpo humano fue hecho para necesitar de tomar agua. Lo mismo ingerir alimentos. Yo ingiero alimentos, termino de ingerir y no me siento diferente a como me sentía antes de ingerir los alimentos. ¿Por qué? Fui hecho para comer, para poder alimentar mi cuerpo por medio de comida. Bueno, entonces acuérdense de eso. O sea, hay también doctrinas de que, bueno, si ya fuiste salvo, tienes que tener una manifestación de hablar en lenguas y de esto y del otro y más allá. Para eso te da la seguridad de la salvación. Y sin embargo, la Biblia lo que explica que nuestra seguridad en la salvación radica en que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy salvo. Amén. Dice, la regeneración es una obra creativa. Punto 2. No se puede experimentar con los sentidos, no experimentamos ningún tipo de cambio, nos damos cuenta después, solamente podemos describir sus efectos. O sea, yo recibo el Espíritu Santo, empieza a trabajar en mi vida, empiezan a haber cambios paulatinos, se van produciendo y un día me paro y miro hacia atrás y digo, híjole, ya no me gusta lo que me gustaba, ya no fumo, ya no tengo vicios, ya no quiero hacer las cosas que antes hacía, no me siento bien haciendo cosas que antes hacía y que me divertían, ya no, no me satisfacen. Esa es la señal del Espíritu Santo, porque por sus frutos los conoceréis y por nuestros frutos también nos conoceremos a nosotros mismos. ¿Mm? Entonces, la regeneración es una obra sobrenatural, sin ninguna duda. La regeneración contiene tres elementos distinguibles teológicamente. Uno, la implantación de la simiente espiritual e incorruptible. Dos, la concepción de la vida. Y tres, el nacimiento, el nuevo nacimiento. Existe un orden lógico para estos tres elementos. Primera de Pedro 1, 2, 3. Primera de Pedro 1, 2 y 3 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Mm? Entonces dice aquí, nos demuestra que esta semilla es la fuente del nacimiento espiritual. Dios implanta vida en nosotros que nos está transformando. Y acá venía el otro punto, los frutos de la regeneración, frutos, eso es lo más importante. Cuando viene alguien y me dice, es que yo no sé si soy salvo, mira para atrás. Hay frutos en tu camino, desde que conociste al Señor hay frutos, hay cambios,
¿sí? La gente te mira y te dice, ¿qué te pasó? ¿Ya no eres el mismo? ¿Qué te ha pasado? O seguimos viviendo exactamente igual que cuando vivíamos en el mundo. Si eso es así, hermanos, alerta, a ponerse de rodillas, a clamarle al Señor, porque eso es una clara señal de que tal vez por esta casa no pasó todavía la salvación. Entonces, dice que la regeneración lleva ciertos frutos. Uno, hacer la justicia. Primera de Juan 2:29. Y dice la palabra de Dios, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El problema que tenemos con el tema de la justicia es, ¿qué justicia es la que hacemos? ¿Es la justicia del hombre o realmente es la justicia de Dios? No son ni iguales ni parecidas, pero para el hombre parece que las confunde. Entonces, hacer justicia significa hacer cosas en voluntad del Señor, en la voluntad del Señor. Punto 2, no practicar el pecado. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el que es nacido de nuevo ya no practica el pecado. No quiere decir que no peque, cuidado, sino que no practica el pecado, ya más. Ya no se goza en el pecado, ya el pecado ya no tiene el sabor que tenía antes, la intensidad que tenía antes, ¿no? Entonces ya no lo practica. Pecaremos de vez en cuando, pero no nos levantamos a la mañana diciendo, hoy tengo que hacer mi entrenamiento de amargura, mi entrenamiento de ser tóxico, ¿m? O sea, ya no lo practica. También hay una cita en el 5:18 que dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El próximo punto es el amor, sentir amor. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el que es el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Bueno, entonces aquí usa el ejemplo de el amor, del amor de hermanos entre los siervos y el amor que le profesamos a Dios. Si este amor no se manifiesta, nos damos cuenta que en realidad no tenemos esa filiación con los hermanos ni con Dios, entonces podemos llegar a empezar a ponernos nerviosos, ¿no? De que tal vez por aquí no pasó. El siguiente punto, teología correcta. Primera de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también lo que ha sido engendrado por él. O sea, amamos la palabra de Dios, sentimos la necesidad de leerla, de estar atento a la palabra de Dios, de darle tiempo a la palabra de Dios, de llevar la palabra de Dios a otros, o si yo ahora fuera a buscar a mi biblioteca la Biblia, le tendría que soplar para sacarle todo el polvo de arriba, para, bueno, ahí también se nota porque la relación con la palabra, lo estudiamos en bibliología, la materia que voy a ver si subo hoy. Ahí vimos cuál es la relación entre la palabra y Cristo. Cristo es el verbo. El verbo, la palabra, el logos es Cristo y Cristo es el logos. O sea que la palabra de Dios es Cristo mismo. Y ahí se ve que la relación que nosotros tengamos con la palabra de Dios, con la Biblia, es la relación que tenemos con Cristo. Entonces, tenemos intimidad con la palabra, buscamos estar íntimamente ligados a la palabra porque la amamos y la queremos obedecer. Bueno, es estar íntimamente ligado con Cristo. El siguiente punto dice, Jesucristo es el Mesías.
Amén. ¿Mm? Después dice, este versículo también enseña la anterioridad de la regeneración a la fe. A ver, porque dice, porque todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Mm? O sea que viene el nuevo nacimiento, porque es nacido de Dios, y luego viene ¿mm? el amor, ¿no? El que lo engendró. Vencer al mundo, primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Bueno, o sea, ¿vencemos al mundo o somos vencidos del mundo? ¿Mm? ¿Resistimos al mundo y seguimos sin cambio o el mundo nos ha moldeado, nos ha cambiado? Eso es algo que también tenemos que autoanalizarnos. Conclusión, una persona regenerada ha sido totalmente convertida y ejerce fe. Los frutos de la vida cristiana son consecuencia directa de la regeneración. Amén. Y aquí termina este tema y vamos a entrar a otro tema que es el número 10, fe y arrepentimiento. Seguimos entonces. Dice así, la regeneración es la renovación del hombre interior. El hombre renovado actuará a partir del momento de la regeneración según las características de esta nueva naturaleza. La primera, va a hablar de esas características, la primera es la fe. Es una actividad que una persona regenerada, perdón, es una actividad de una persona regenerada y que consiste en depositar nuestra confianza en Jesucristo y únicamente en Jesucristo para nuestra salvación. El Evangelio es proclamado de forma universal, es decir, a todo el mundo de forma indiscriminada. Solamente Dios conoce el número y la identidad de los elegidos. Jesucristo es completamente suficiente como Salvador. Al proclamar el Evangelio, no estamos ofreciendo la posibilidad de la salvación, sino al Salvador. Los que comienzan a ejercer fe en Él se encomiendan a Él como elegidos, sino como pecadores perdidos. La fe tiene una triple naturaleza. Este es importante. Lápiz y papel si lo tienen, esto sí es importante. Hay una triple naturaleza en la fe. La primera es conocimiento. Son necesarios hechos, algo en lo cual creer. Amén. O sea, el conocimiento son, digamos, la base de la construcción, ¿no es cierto? Después vienen los pilares, que va a hablar que es convicción, y el techo, que es confianza. ¿Mm? Pero el conocimiento es la base. Ustedes saben muy bien que si se hace una casa y la base no se hace bien, esa casa con el tiempo se va a caer. Pero si yo hago bien la base de la casa, ahora puedo erigir una casa que va a soportar, que va a permanecer mucho tiempo ahí. La segunda es la convicción. Es necesario confiar en la verdad, en la veracidad de los hechos presentados, ¿sí? Acuérdense que la fe es la convicción. Denme un segundito, por favor. La fe es la seguridad y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? O sea que hay que confiar, hay que tener convicción, ¿no es cierto?, de que lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios ha dicho, es absoluta verdad. Y después viene la confianza. Es necesario confiar en esos hechos. La fe verdadera es más que simplemente estar de acuerdo con los hechos. Y esto es algo muy común. Hay muchos teólogos ateos. Son teólogos, estudian la palabra, pero no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no confían, o sea, confían, están de acuerdo con esos hechos, son demostrables, han demostrado que esos hechos realmente ocurrieron, ¿no es cierto? Pero la fe verdadera es que confío en esos hechos, que sé que son verdad y que sé que guían mi vida. ¿Mm? Entonces, la fe verdadera es más que simplemente estar de acuerdo con los hechos, sino es que los creo incondicionalmente. ¿Mm? Nadie me puede venir a decir que no es cierto porque mi corazón
arde de confianza, de realmente creer lo que Dios hizo. Entonces, el punto A era la fe. El punto B es el arrepentimiento. No tiene importancia decidir si la fe está primero o primero el arrepentimiento. Ahí lo aclara, antes no lo había dicho. Las dos cosas van juntas. El arrepentimiento consiste en apartarse del pecado y volverse hacia Dios. Es un cambio de corazón, mente y voluntad en relación con Dios, nosotros mismos y el pecado y la justicia. Bueno, a ver si entendemos bien, porque esto del arrepentimiento muchas veces la gente dice, sí, sí, me arrepiento, pero no hay frutos de ese arrepentimiento. O sea, quiere decir que el arrepentimiento fue falso. Hay mucha gente que se cree que con pedir perdón se arrepintió, pero el verdadero arrepentimiento es que doy vuelta, le doy la espalda a esos hechos y ya sigo a Dios. Y esos hechos ahora los veo de manera tan corrompida, tan horrible, que no puedo volver a cometerlos, ¿sí? Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento me aparta de lo que me hizo arrepentir. No lo repito. Si uno se arrepiente de algo, pero lo repite, lo repite, lo repite, no hubo arrepentimiento genuino y verdadero en esa persona, ¿sí? Simplemente fue un pido perdón, pero no convierto. Entonces eso no funciona. ¿Mm? Entonces dice, es el mismo pecado. Hay dos peligros. Pensar de fe simplemente en términos de tomar una decisión. O sea, la fe no es que decido tener fe, no es solo tomar una decisión. La fe es una forma de vida. La fe significa que ya no voy a ser como era. Entonces, el Evangelio no es solamente el Evangelio de la fe, sino también el del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene como resultado un quebrantamiento constante de corazón. El espíritu quebrantado y el corazón contrito son la marca del alma del creyente, ¿sí? Entonces, luego el arrepentimiento es algo que nos va a acompañar todo el resto de nuestra vida, porque vamos a equivocarnos y vamos a arrepentirnos. Pero si de una acción incorrecta, que yo sé que a Dios no le agrada, que tomé, me arrepiento, pero tengo la capacidad de repetirla, significa que realmente no me arrepentí. ¿Mm? Amén. Punto C, la fe y las obras. Las obras no son una condición para ser salvos. Sin embargo, una persona que está salva demostrará su salvación por sus obras. Solo la fe salva, pero no la fe que está sola. ¿Mm? Es sobre todo Santiago que expone esta verdad en el segundo capítulo de su carta. ¿Mm? Así que Santiago, ¿dónde le dice que? ¿Verdad? En el segundo capítulo de su carta. ¿Mm? El segundo capítulo de su carta dice, hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, la fe no hace acepción de personas. Empieza. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los hombres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimieron los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones? ¿No blasfeman ellos el buen nombre del que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto,
pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás el adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les decís, ir en paz y calentaos y saciaros, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la que actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raanab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Leímos todo el capítulo 2 de Santiago. Entonces, estábamos leyendo, el arrepentimiento tiene como resultado un quebrantamiento constante del corazón, el espíritu quebrantado y el corazón contrito son las marcas del alma de creyente. Las obras no son una condición para ser salvos. Sin embargo, una persona que está salva demostrará su salvación por sus obras. Solo la fe salva, pero no la fe que está sola. Es sobre todo Santiago quien expone esta verdad en lo que leímos, ¿no?, en el segundo capítulo de su carta. Amén, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Seguimos. El punto 11 es la justificación. Punto A, el significado. La justificación es el acto de Dios por el cual Él declara justo a los que ejercen fe a base del sacrificio de su Hijo. Entonces dice, ¿cómo es posible que un hombre pecador pueda conseguir la justicia que Dios requiere? Job 9, 30 y 33. Vamos a ir a Job 9. A ver, Job. ¿Dónde estás, Job? Job 9, 30 al 33. Dice, aunque me lavé con aguas de nieve y limpié mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominan. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Amén. Hay un concepto equivocado de que lo que la justificación significa. No significa ser justo. Este es el concepto católico de la gratia infusa, lo cual es un grave error. Justificación quiere decir declarar justo. Algunos versículos que lo prueban son los siguientes, Deuteronomio 25.1. Deuteronomio 25.1. 25.1 dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. ¿Sí? Dice aquí que en este versículo el significado está claro.
porque la persona ya está justa, pero hay que declararla ahora como tal. Los jueces que tenían obligación de absolver al justo, es decir, declararle justo, es un término forense. Del latín forum, el juzgado romano. Los jueces no lo transformaron en persona justa, ni perdonan el crimen. Este sentido de la palabra también se encuentra en Proverbios 17:15. Vamos a ver Proverbios. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dice Romanos 8, 33, 34, Romanos 8, 33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. La justificación es contrastada así con la condenación, que no significa hacer el impío a alguien. La declaración de justicia del pecador es una respuesta a la acusación. El declarar justo a una persona es la sentencia de un juez que declara oficialmente lo que ya somos. Y lo somos por la gracia de Dios. Al mismo tiempo, la justificación tiene una connotación constituyente. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La justicia de Cristo nos fue imputada. Génesis 15:6. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Habla de la justificación por la fe, por medio de la fe, sobre la base de la fe, pero nunca por causa de la fe. No fue la fe de Abraham que le justificó. Está un poquito trabalenguas, pero lo vamos a leer bien. Por medio de la fe sobre la fe, porque dice, pero nunca por causa de la fe. No fue la fe de Abraham que le justificó. Es la justificación por medio de la fe y sobre la base de la fe, pero nunca a causa de la fe. O sea que la fe, ¿sí? Nos justifica. Y somos justos por la fe, y somos salvos por medio de la fe, pero nunca por causa de la fe. O sea, no fue la fe de Abraham que le justificó. O sea, el que Abraham haya creído, luego fue Dios el que lo justificó. Amén. Algunas afirmaciones sobre la justificación nos ayudaron a comprender mejor su naturaleza. La justificación se refiere a los pecados pasados y futuros. La justificación no obedece a ninguna obra de nuestra parte. Somos justificados por gracia y no como recompensa. Dios nos justificó, nos dio su Espíritu por gracia, porque le amamos, no como recompensa a algo que hayamos hecho. La Biblia nos enseña que somos justificados en Cristo. Somos justificados por su sacrificio y su redención. Somos justificados por la justicia de Dios. Nuestra justicia es la justicia de Cristo. La fe es la respuesta del hombre a los grandes hechos de la salvación. En el orden de la salvación, la fe precede a la justificación. Gálatas 2:16 nos enseña que la justificación es posterior a la fe. Gálatas 2:16.
Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Entonces, la justificación es solo por medio de la fe. Ahora vamos a ver otro punto, los diversos aspectos de la justificación. Partiendo de lo dicho arriba, podemos resaltar por lo menos 7 aspectos de la doctrina de la justificación. Punto 1, la fuente, justificación por Dios. Ya los hemos leído, pero vamos de nuevo. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en qué tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, sobre todo Romanos 3:24, que lo acabamos de leer, dice, Dios es el que justifica. El punto 2, la base, justificación por la sangre, es un principio central de toda la Biblia. 3, el medio, justificación por la fe. Romanos 5:1, somos justificados solo por la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Romanos 5:1, lo acabamos de leer, somos justificados solo por la fe. El agente, entonces miren lo que dice, la fuente es Dios, la base es la sangre, el sacrificio de Cristo. El medio, justificación por la fe. El agente, justificación por el Espíritu. Entonces, aquí ya llegamos a la justificación por la sangre. Después viene el medio, es la base. El medio, el agente, la justificación por el Espíritu. 1 Corintios 6:11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, como es, el medio es la justificación por la fe, ahora la justificación por el Espíritu. Después viene el principio de la justificación solo por gracia. Vamos a leer Tito 3:7. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la justificación es por medio de la gracia. Y después viene el acontecimiento central, justificación por la resurrección, Romanos 4:25. Romanos 4:25. Y aquí dice, el cual fue engendrado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces dice, el acontecimiento central justificados por la resurrección. Romanos 4:25, en Romanos 4:25, Jesucristo nos justifica por su muerte. La resurrección es una señal de que todo sacrificio es aceptado. Punto 12, la adopción. Por este acto de Dios llegamos a ser hijos de Dios. El texto clave es Juan 1:12. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Igual como en el caso de la justificación se trata de un acto judicial, somos trasladados de una familia forastera a la familia de Dios. Dios llega a ser nuestro Padre, pero con un sentido diferente.
que Él es el Padre de Hijo porque la relación del Hijo con el Padre es diferente a la nuestra. ¿Mm? Juan 20:17. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a Dios, a mí Dios y a vuestro Señor. O sea que la relación con el Hijo es diferente. Dios es el Padre de todo el mundo en el sentido de su creador. Malaquías 2:10. Malaquías 2:10. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Amén. Y dice el 12, la adopción. De los creyentes, estamos aquí abajito, esta parte. De los creyentes, Él es el Padre en un sentido especial. Padre es el nombre de la primera persona de la Trinidad. Amén. Y ahora vamos a comenzar con el punto 13, la santificación. Lo vamos a ver rápido porque se acuerdan que ya vimos, antes de empezar esta materia, vimos la doctrina de la santificación y yo quería extenderme un poco en ese tema. Y es el punto 13 aquí, la doctrina de la santificación. El pecado ya no gobierna sobre los creyentes. Amén. Sin embargo, están bajo el dominio del Espíritu Santo. Amén. Esta victoria sobre el pecado no es conseguida por nuestras obras, no, ni mucho menos, sino por un acto instantáneo expresado por la fe. Esta victoria es la posesión de todos los que han nacido de nuevo. No se trata de una bendición aparte de la justificación, ¿no? Como dice el pentecostalismo. Y tampoco se trata de la libertad del pecado, como dice el perfeccionismo, cometido de forma consciente. Es que hay muchas doctrinas de esa dando vuelta, ¿no es cierto?, donde hablan de que una vez que uno es salvo, ya no puede perder la salvación, tiene el Espíritu Santo, así que puede vivir como quiera, que finalmente la salvación no se pierde. Entonces ahora vamos a ver el punto A, el enfoque de la salvación. La palabra hebrea de santificación es kadesh, que significa separar o poner aparte para Dios. La palabra griega agidazo es usado en el mismo sentido. La unión con Cristo nos libera del poder del pecado. La regeneración nos limpia de la polución del pecado. Pero con todo eso no es quitado todo el pecado del corazón y de la vida del creyente. Todavía queda pecado en nosotros. Romanos 6:20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Amén. Después viene 7, 14 y 15. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. Porque lo que hago no entiendo, pero lo que no quiero, perdón, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. 14 al 25 son muchos versículos. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y no sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Porque hasta el 25, seguimos un poquito.
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, perdón? Y gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la del pecado. Aleluya. ¿Mm? Después dice, Primera de Juan 1:8, Primera de Juan 1:8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y el 2:1, Primera de Juan 1:8, no, está mal porque es Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan 1:8, y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice, la santificación de nuestro espíritu nos renueva a la imagen de Dios y nos da el poder para obedecer. La santificación nos declara dignos de acercarnos a Dios para poder, de acercarnos a Dios para adorarle por el Espíritu Santo y la cruz. Dios aparta al creyente como posesión divina. De este modo, un ser humano puede adorar a Dios. La santificación tiene como objetivo la eliminación completa de todo nuestro pecado. Esto no va a ocurrir, sin embargo, hasta que estemos en la presencia del Señor. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Cualquier pecado en el creyente es una contradicción a la santidad de Dios. El pecado sigue siendo algo terrible incluso después de haber sido reconciliado con Dios. El pecado en nuestra vida implica un conflicto en nuestro corazón. El conflicto lo encontramos en Romanos 7:14. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ah, caray. Entonces dice, cuando más cerca estamos de Jesucristo, tanto mayor será nuestro odio del pecado. El pecado ya no es nuestro Señor, y con esto vamos a estar terminando. Hay una diferencia muy grande entre el pecado que sobrevive y el pecado que reina. Es la diferencia entre el pecado viviendo en nosotros y nosotros viviendo en el pecado. Para poner un ejemplo, es la diferencia entre un país cuya capital está ocupada por el enemigo o un país cuyas fortificaciones sufren ataques por el enemigo. Amén. Bueno, y vamos a llegar hasta aquí, mis hermanos. Vamos a quedar en la página 22. Es el punto P. 4 aspectos de la santificación. Perfecto, hermanos. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. El próximo miércoles vamos a seguir exactamente aquí donde quedamos. No sé si tienen alguna pregunta. No veo ninguna aquí en el chat. Así que si me permiten, me dan un momento, voy a